cuando comenzamos un año nuevo, creo que es lo más normal, lo más, por lo menos a mí, por más que en mi conciencia yo sé que, o en mi intelecto yo sé que es, técnicamente es un día más, acostamos, nos levantamos y ya está. Pero bueno, creo que toda la cuestión del verano y todo lo más hace también de que lo sentimos bien, también el término de las clases. Ya Mati ya no tiene más clases de CAIF. ¿Qué tema es? Entonces, bueno, son ciclos que sí, que se cierran, que se terminan. Y en realidad, yo soy medio como antifiesta, y todas esas cosas, ¿no? Me cuesta ahí ese espíritu celebratorio, pero también recuerdo que fue el Señor mismo quien estableció estos tiempos. Capaz que no todos de la manera en la cual nosotros lo festejamos, lo celebramos ahora, pero el Señor desde el comienzo, hasta desde la creación, Él dice que diseñó la creación del universo para que tenga estos ritmos, para que haya un día y una noche, para que haya, hasta nos menciona las estaciones y nos menciona diferentes cosas que Dios estableció en su lugar, hasta los ciclos de la luna y todo, para que sean estos periodos de tiempo que nos hacen volver, que nos hacen llegar a comenzar de nuevo. Y también cuando el Señor le empezó a dar instrucciones al pueblo de Israel, también estableció esas fechas especiales, esos festivales, esas festividades que eran todos con diferente propósito para recordar diferentes cosas. Y qué bueno es no solamente recordar, pero además también recordamos con el propósito también de proyectarnos y de ir hacia adelante. Así que estaba pensando un poco en esto y un poco también en mis reflexiones ahí de fin de año, cómo quiero encarar también el año que viene y diferentes cosas. Estaba acordando una palabra que el Señor me había dado también hace un tiempito atrás, sobre la importancia de que vos y yo, de que nosotros podamos encarar este año en el tipo de proyecto o idea o metas que vos te quieras plantear. Cada uno de nosotros tendrá esas cosas que queremos, en las que este año pueda ser diferente al año pasado y todo lo demás, pero sí hay una cosa en la que creo que vos y yo todos nos podemos proponer ser exitosos, nos podemos proponer encararlo de una manera diferente, y estoy seguro que esto va a tener una repercusión en todas las otras áreas de tu vida, pero además en todas esas otras planes y resoluciones que hayas tomado. Es el hecho de que nosotros podamos predicarnos a nosotros mismos el Evangelio este año. Vos y yo necesitamos predicarnos el Evangelio a nosotros mismos. Yo, Facundo, necesito día a día predicarme el Evangelio a mí mismo. Y eso es algo que no es tan obvio como pueda parecer en un comienzo. No sé si normalmente lo pensamos en esos términos. ¿Por qué? Porque por lo general nosotros pensamos que nosotros tenemos que predicarle el Evangelio a otros, ¿no? Porque en realidad, ¿para qué me voy a predicar el Evangelio a mí mismo si yo ya conozco el Evangelio y por lo tanto yo ahora tengo estas buenas noticias a las cuales compartirle a los demás? Y amén, genial, qué lindo sería que nos propongamos hacer eso más este año. Pero para que podamos llegar a ese punto, para que nuestra relación con Dios pueda crecer, para que estemos más firmes, necesitamos nosotros también recordarnos el Evangelio de nosotros mismos. Y tampoco es algo obvio, porque a veces tomamos nosotros el Evangelio a veces lo entendemos o lo tomamos como si fuera la introducción a la vida cristiana, ¿no? El Evangelio es la puerta de entrada, es el mensaje que nos permite entrar al reino de Dios, y una vez que entra al reino de Dios, ya es el Evangelio, por lo tanto ahora paso a aprender otras cosas. Eso es a veces la forma en la que inconscientemente tomamos o entendemos nosotros el Evangelio. Pero eso es una idea bastante equivocada. Por supuesto que escuchar el Evangelio es lo primero que nosotros necesitamos, y por supuesto que eso nos abre las puertas de entrada para que por gracia, por medio de la fe, entremos al reino de Dios y seamos perdonados y tengamos una vida nueva. Pero eso no es la introducción a la vida cristiana. El Evangelio es el todo de la vida cristiana.
Es absolutamente todo. Y todas las otras cosas que a veces podemos pensar que son más complejas, que son más difíciles, muy entre comillas, podemos llegar a pensar de que son más avanzadas en el conocimiento de la vida cristiana, todas tienen su raíz y todas deberían volver siempre al Evangelio. Si en algún momento nosotros hay algún conocimiento, alguna cosa en la cual queramos crecer que está desconectada del Evangelio, probablemente no pertenezca al tipo de cosas que tenemos que estar aprendiendo. Entonces, si le voy a alentar y me voy a alentar a mí mismo a predicarnos constantemente el Evangelio, tenemos que comenzar por qué pregunta. Tenemos que contestar una pregunta antes. ¿Cuál qué? ¿Por cuál de los cuatro arrancamos? Bueno, nosotros seguimos con Lucas. Pero, ¿qué es el Evangelio? ¿No? Es como si yo digo, bueno, tenemos que... No sé, tenemos que recordarnos la teoría de la relatividad de Einstein. Yo no sé, hace tiempo que salí del liceo, no me acuerdo mucho. ¿Qué es? Eso es lo que tenemos que saber primero. ¿Qué es el Evangelio? Y les pregunto, ¿qué es el Evangelio? ¿Alguien ahí que quiera animarse? La buena noticia de que nuestro Señor Jesucristo vino y nos rescató de la muerte. Amén, amén, qué lindo. Algo más que se les ocurra ahí para sumarle a eso que dijo Juniarki. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Locura. Y bueno, después sigue diciendo que es una locura, sí. Es locura para aquellos que no lo creen, para aquellos que no lo pueden ver. Pero miren, vamos a ir, quiero que caminemos así bastante rápidamente por algunos pasajes que nos ayudan a recordar esto. Nos ayudan a recordar la esencia de lo que es este mensaje. Primero, bueno, miren, voy a arrancar, en realidad lo tenía último este pasaje, pero lo voy a mencionar primero por una cosa. 1 Corintios 15. En 1 Corintios 15 nosotros tenemos lo más parecido a una definición de diccionario de lo que es el Evangelio. Porque es el único lugar donde el apóstol Pablo dice, le voy a recordar el Evangelio. 2 puntos, pum, esto es el Evangelio. O sea que si nos hacemos esa pregunta, la respuesta más directa, la respuesta más clara la tenemos acá. Dice ahora, versículo 1 del capítulo 15 de 1 Corintios. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia. Y acá cuando en esta versión tenemos buena noticia, en la Reina Valera dice Evangelio, porque significa buena noticia, como ya dijo Juniarki. Que ya les prediqué. Entonces, este versículo nos dice algo recontra, súper, mega importante. Y lo primero que me dice que está bien que yo les esté predicando esto. ¿Por qué? Porque Pablo le está diciendo a una iglesia que eran todos cristianos y que ellos ya conocían el Evangelio. Dice, voy a gastar tinta que no era nada barata en ese entonces, ni la tinta, ni tampoco los cueros donde escribían las cartas. Voy a gastar tinta recordándoles algo que ustedes ya saben. Y recordémonos que esta era una carta donde Pablo tenía muchas cosas para tratar. Se le había hecho larga ya porque tenía muchas cosas para corregirlos, para exhortarlos. Y sobre el final, él dice, es necesario que les enseñe algo nuevo, una nueva revelación que nunca conocieron antes. No dice eso. Si permítanme recordarles algo que ya saben, pero se los tengo que recordar porque es súper importante. Entonces dice, recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esto también me llama la atención. ¿Por qué no les dice, se las tengo que recordar porque la recibieron con gusto, pero ahora ya la han despreciado? Eso se lo dice a los Gálatas, pero esa es otra predicación. Dice, versículo 2. O sea que, ahí al final del versículo 1, todavía permanecen firmes en ella. Significa que aunque permanecemos firmes en ella, tenemos la necesidad de recordarnos el Evangelio constantemente. Versículo 2. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué. A menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante
y lo que se me había transmitido a mí también. Acá viene, esta es la definición que Pablo da del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos tal como dicen las Escrituras. Esto está tremendo. Hay dos cosas que quiero que saquemos de esto cuando nosotros hablamos de que tenemos que recordarnos el Evangelio. Me resulta muy, muy interesante, muy extraño. Si a mí me hacen esa pregunta, yo hubiera contestado lo mismo que Iñárritu, ¿no? La buena noticia, y lo que doy es una explicación teológica de lo que es el Evangelio. Que fue lo que hizo Iñárritu, que dijo que Cristo vino y murió. O sea, cuando dice Cristo vino y murió, eso es un relato histórico. Pero cuando dice murió por nuestros pecados, para salvarnos, eso ya es una explicación teológica de lo que significó y lo que hizo la muerte de Jesús. Y está bien, eso es así. Pero me llama la atención que cuando Pablo dice les toca recordar el mensaje que les prediqué y les toca recordar el Evangelio, no hace mucha interpretación teológica. Dice, Cristo murió, bueno, pero ahí dice, por nuestros pecados tal como dicen las Escrituras, y fue enterrado el tercer día, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Entonces nos cuenta, nos da ese detalle teológico de que fue por nuestros pecados, pero hace énfasis en que Cristo murió y resucitó. Y el otro énfasis que hace es que las dos cosas, su muerte y su resurrección, fue acorde a las Escrituras. Entonces, algo importante también, cuando dice acorde a las Escrituras, por ejemplo, el domingo que viene volvemos a Lucas y ya vamos a ver justamente el momento exacto de la crucifixión. ¿Se está refiriendo a las Escrituras de lo que Lucas escribió ahí y que van a estar estudiando entre unos años? No. Porque eso todavía no estaba formado, no era algo lo que no estaba escrito, no era algo que tenían todas las iglesias todavía. Lo que está diciendo es que la muerte y la resurrección de Cristo es acorde a todas las profecías y todas las enseñanzas de toda la ley y los profetas. Entonces, Pablo está diciendo que esta buena noticia está unida, es inseparable de toda la revelación de Dios que ellos ya tenían. Incluso sabemos como Pablo y Pedro y bueno, todos los apóstoles, cuando comenzaban a predicar en un lugar nuevo, la estrategia que más usaban era ir a una sinagoga donde estaba lleno de judíos, aunque no fuera en Israel. Era como si, no sé, nos vamos a... Un tiempo que vivía en Canadá, había un club de uruguayos. En pleno Toronto había una pasiva. Que unos uruguayos pusieron una pasiva ahí y ahí se juntaban los uruguayos cada tanto a hacer cosas uruguayas y a tocar tambor y esas cosas, yo qué sé. Pero era como que esa era como la sinagoga de los uruguayos en Canadá. Entonces, era como que Pablo en el medio de cualquier lugar, ciudad que se iba al Imperio Romano, se encontraba la sinagoga, el club de los judíos que andaban por esa ciudad y arrancaba a predicarle de las Escrituras, arrancaba a predicarle lo que ellos ya conocían del Antiguo Testamento y desde ahí les mostraba cómo lo que había pasado con Jesús era tan obvio que Jesús era el cumplimiento de esas cosas, que entonces todo lo que había pasado era en acorde a las Escrituras, tal como dicen las Escrituras. Pero acá nos dice estas dos cosas centrales. La buena noticia del Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó. Y no nos podemos olvidar la parte de que Cristo resucitó. Porque después Pablo también dice de que si Cristo no hubiera resucitado, vana, o sea, al Pepe sería nuestra fe. No tendría sentido. Estaríamos adorando a alguien muerto, un tipo que murió como murieron tantos crucificados. Y no tendríamos ninguna prueba, ninguna garantía de que ese era Dios mismo hecho hombre, que por lo tanto tenía la capacidad de cargar sobre él los pecados de la humanidad. Entonces el detalle de que resucitó es importantísimo. Es tan importante como su muerte. Sin resurrección no hay nueva vida. Sin resurrección no hay perdón de pecados. Sin resurrección tampoco tenemos una esperanza hacia el futuro. Pero ya que estamos ahí en 1 Corintios 15, unas páginas más adelante en 2 Corintios, capítulo 5, vamos a seguir viendo algunas otras cosas que nos dice el apóstol Pablo sobre el Evangelio. 2 Corintios 5, 19 al 21.
Dice, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuélvanse a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Tremendo, porque lo que nos está diciendo es, Dios estaba en Cristo reconciliando lo que estaba roto. Y esto es importante, la única forma en la que Dios podía reconciliarnos con Él era en Cristo. Ese en Cristo no es casual, ese en Cristo no es algo bueno, era en Cristo o podría haber sido el mismo. No, porque el pecado que nos separa y la ofensa contra Dios era demasiado grande. Y solamente Cristo, Dios hecho hombre, viviendo una vida sin pecado, lo dice ahí más adelante. Pues Dios dice que Cristo, que nunca pecó, que no conoció pecado, aquel completamente perfecto, dice, fuera la ofrenda por nuestro pecado. Es tremendo leer el libro de Levítico, ya que estamos recordando, ¿no?, que todo lo que hizo Cristo fue acorde o según las Escrituras. En el libro de Levítico se presentan 5 tipos de sacrificios que el pueblo de Israel tenía que hacer. Y todos esos sacrificios tenían un significado distinto, pero todos esos sacrificios distintos, todos nos hablan de un aspecto diferente de lo que Cristo hizo y logró al ser ofrecido como una ofrenda a Dios. Y una cosa importantísima que hizo fue que fue ofrecido también como rescate por nosotros. Fue ofrecido como nuestro representante, también como el representante perfecto, aquel que sin pecado puede llegar a la presencia de Dios a abogar por nosotros. Pero también, como vimos también hace unos domingos atrás, fue ofrecido también como aquel chivo expiatorio, que eso era un ritual bastante diferente para los judíos porque no lo sacrificaban en el altar, sino que venía ahí el sacerdote y confesaba los pecados del pueblo con las manos puestas sobre ese chivo, y era un símbolo de cómo los pecados del pueblo se transmitían a ese chivo y se lo enviaba al desierto para que las bestias del desierto, para que lo mataran indefenso ahí en todo eso. Y de la misma manera Cristo cargó con nuestros pecados y fue sometido también a ser consumido por las consecuencias del pecado, por la muerte, pero también por el justo juicio de Dios. Entonces, en la cruz, y esto es como una intro ahí también para el domingo que viene, pero en la cruz se concentran un montón de cosas. Tenemos una visión muy limitada de la muerte de Cristo si solamente pensamos que lo que pasó en la cruz fue una muerte horrenda, pero una muerte física de alguien. Mucho más pasó que eso. Y lo tremendo es que a raíz de eso, o en ese acto, es que Dios ahora, los que somos sus hijos, nos da a nosotros lo que acá llama el ministerio de la reconciliación. Y no es solamente como Jesús dijo en el Sermón del Monte, que bienaventurados son los hacedores de paz o los buscadores de paz. El ministerio de la reconciliación no es que Dios nos llama a que si vemos gente peleándose, le digamos, muchachos, no se peleen. Yo tengo un ministerio de la reconciliación, así que ahora los dos, con Mati y Seba, que están que ya se pelean por cualquier cosa, ahí el Señor me dio el ministerio de la reconciliación con eso, vení, pedile perdón a tu hermano. No tiene nada que ver con eso. Hagámoslo, está bien, pero no tiene nada que ver con eso. Con el ministerio de la reconciliación, y por eso acá en la NTV dice el mensaje de reconciliación, es porque nos está haciendo, como dice ahí también, embajadores, representantes. Y Dios nos manda a nosotros, quienes hemos sido reconciliados con Él, a predicar y a rogar. Me encanta porque no dice a predicar, no dice solamente a decir, no, dice a rogar. Es un imploro que viene de lo profundo de nosotros, que le dice a la gente que no se ha reconciliado con Dios, por favor, reconciliate con Dios. ¿Por qué? Porque ya está todo hecho.
Lo único que falta es que vos vengas a Él porque ese puente que tenía que ser construido, eso que no podía ser logrado, Cristo ya lo logró. Y eso también, voy recordando de qué estamos hablando, es lo que nosotros también nos tenemos que predicar a nosotros mismos durante todo este 2023. Y Dios permita durante toda nuestra vida. Cuando nosotros también nos sentimos lejos de Dios, nos tenemos que rogar a nosotros mismos: reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Mirá lo que dice también, vamos para Efesios, ahí a la vuelta también. Efesios un poquito más adelante, Efesios 2, versículo 1 al 3. Y acá me encanta porque acá nos plantea el antes, pero también el después. Una cosa que nosotros no nos podemos olvidar cuando hablamos de predicarnos el Evangelio y predicar el Evangelio cualquiera, o sobre qué es el Evangelio, es que si el Evangelio significa, ¿qué dijimos recién que significaba? Las dos palabras. Buenas nuevas, buenas noticias. Si significa buenas noticias, solamente es porque antes hay malas noticias. Una buena noticia, a ver, alguien que piense una buena noticia. Así. Cualquier buena noticia se le venga a la mente. Bajó la nafta. ¿Por qué es una buena noticia que bajó la nafta? Porque estaba alta, exacto. Entonces, toda buena noticia implica que antes había algo que no era bueno. Y en este caso, en el caso de la mejor noticia de la historia de la humanidad, significa que antes que eso, o antes que llegara esa buena noticia, estaba la peor situación de toda la historia de la humanidad, que requería una solución tan grande. Y eso es lo que nos dice acá en Efesios capítulo 2. Y escuchen bien. Efesios capítulo 2 nos dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, al igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. A ver, el problema es que nosotros no nos vemos así. Ni siquiera hoy en día vemos nuestro pasado muchas veces así. Porque nosotros podemos pensar, bueno, esto puede describir mejor aquel que yo escuché esa vez con un testimonio tremendo de que vivió una vida así espantosa, aquel que era un asesino, ¿te acordás aquel que se convirtió en la cárcel y que había asesinado como a 3 o 4? Y ese sí que vivía bajo el dominio de Satanás. Pero nos cuesta mirarnos al espejo y a veces decir, bueno, y yo qué sé, sí, yo reconocí que tengo un poco de orgullo. ¿Sabes que vos y yo estamos tan muertos que no nos damos cuenta de lo grave que era nuestra situación antes de encontrarnos con Cristo? Estamos tan perdidos en nuestros pecados que a veces ni siquiera hoy nos llegamos a ser conscientes de lo impresionantemente ofendido e insultado que nosotros hacíamos a Dios con nuestras actitudes, con nuestra rebeldía, con nuestro ir en contra de Él, con nuestro querer vivir nuestra vida a nuestra manera. Estábamos así, y al punto de que jamás llegamos a reconocer en ese momento, al contrario, pensamos que éramos libres. Nos hubiéramos reído en la cara de todo aquel que nos hubiera dicho que nosotros solamente sabíamos obedecer al diablo, el líder de los poderes invisibles de este mundo. Sin embargo, no éramos conscientes de eso, porque estábamos muertos. Versículo 3, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo o la ira de Dios, igual que todos los demás. Y es por esto que vos y yo estábamos y seguimos estando en una desesperada necesidad de buenas noticias. Porque fuera de Dios, nosotros estábamos completamente muertos. Y al punto que, como dice ahí, éramos el objeto del enojo y la ira de Dios. Porque Dios es un Dios santo, santo, santo. Y es un Dios justo. Y Él, como Dios es amor,
Él necesita ser justo, porque no sería absolutamente nada amoroso. Por el contrario, sería algo tremendamente odioso que un Dios todopoderoso no lidiara con el pecado y la rebeldía de aquellos que destruyen su creación. Y nosotros en nuestra rebeldía estábamos yendo en contra de Dios. Pero, y mirá lo que dice ahí, y en el versículo 4 tenemos la declaración más maravillosa de toda la Biblia, después de leer esto. Esa era nuestra situación, objeto de la ira de Dios. Pero Dios, ese pero es el cambio más grande que jamás cualquier persona puede llegar a experimentar. Es la verdad más transformadora que jamás haya podido cruzarse en nuestra vida. Esta era nuestra realidad. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, que nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Por eso es tan importante la resurrección en el Evangelio. Él levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Pero Dios es tan rico en misericordia. Nosotros éramos objeto de la ira de Dios, pero Dios hizo que Cristo, quien no conoció pecado, fuera hecho pecado para ser Él el objeto de la ira de Dios en la cruz. Y así poder reconciliarnos con Dios, saldando la deuda que vos y yo teníamos con Dios. Y eso es una realidad maravillosa. Ese es el Evangelio. Esta realidad es la razón por la cual la cruz se conecta directamente con cualquiera de nuestras vidas, al nivel más profundo, al nivel más transformador. Cuando vos y yo entendemos que nuestra vida, nuestra eternidad depende de aquel Dios hecho hombre que colgó en una cruz hace 2000 años atrás, cargando sobre sí el peso de los pecados de la humanidad y de toda la historia. Porque en Él no residía solamente un cuerpo humano, pero residía la esencia misma del Dios eterno, creador de todo el universo. Y Él es supremo. Que Él es supremo significa que Él está por encima de todas las cosas. Por lo tanto, en Él podemos poner nuestra fe y confiar de que nuestras vidas están seguras en Él. Entonces necesitamos... Anda para allá. Entonces necesitamos nosotros recordarnos esto. No pienses que esto es algo para que vos te recuerdes solamente, o que vos sepas solamente el día que vos conociste a Cristo. Y que después... ¿Sabes lo que pasa? Que cuando nosotros estamos encargados de contarle esto a los demás, y yo lo sé muy bien porque me toca prácticamente todos los domingos predicar. Y a veces, como se ven ahora en los campamentos, hasta varias veces por semana. Qué fácil es predicarle a otros y no olvidarte que esas verdades son para vos. Entonces, la segunda pregunta, contestamos o nos recordamos qué es este evangelio que nos tenemos que predicar a nosotros mismos. Pero la segunda pregunta súper importante es ¿por qué necesitamos predicarnos este evangelio? ¿Por qué? Si ya lo conozco, ya lo sé. Si yo ya sé que yo ya fui salvo, ¿me lo tengo que predicar para volverme a salvar cada tanto? No. ¿Por qué necesitamos? Y quiero darte algunas razones, aunque pueden ser muchas más. La primera razón es que puede que necesitamos predicarnos el evangelio porque muchos de nosotros caemos en la mentira, en el engaño, de pensar que somos salvos por gracia, pero debemos mantener esa salvación por nuestras propias obras. De nuevo, no es algo que lo creemos intelectualmente, es algo que surge del corazón. ¿Y a qué voy esto? ¿A qué voy con esto? Está bien, yo entendí de esos terribles pecados en mi pasado, me alejaban de Dios, que yo estaba muerto en mis delitos y pecados y Dios me salvó por gracia y no pude hacer nada. Pero ahora, si caigo y peco o me alejo de Dios de alguna manera, hasta quizá
de una manera hasta más, humanamente hablando, más insignificante en comparación con cosas que quizás yo hacía antes de Cristo, de repente, en vez de ir corriendo a los brazos de Dios, me quiero autoflagelar y digo, no, ¿sabes qué? No, este domingo no voy a ir a la iglesia porque me siento mal. Me siento mal. No, mirá cómo le vengo fallando a Dios. ¿Cómo voy a ir a la iglesia? No, estoy re enfermo. ¿Cómo voy a ir a ver un médico? ¿Soy loco? ¿Qué me va a decir el médico? Me decía, viniste enfermo. Ese es el punto. La cruz está para que nosotros vayamos corriendo hacia ella. En cada momento en que nosotros nos damos cuenta que nos hemos apartado un paso de nuestro Señor. La vida cristiana no es para que vos te autoflageles y que vos te quieras a partir de ahora caerle bien a Dios en tu esfuerzo. Entonces, ¿cuáles son las motivaciones con las que nosotros, por ejemplo, servimos a Dios? Y sé que esto no es algo binario, no es algo que es una cosa o la otra. Yo sé que todos comenzamos sirviendo a Dios con buenas intenciones o con lindas intenciones. Y ni siquiera digo que esas lindas intenciones desaparezcan por completo. Pero a veces empiezan a mezclar otras cosas. A veces empieza a mezclar eso de que bueno, quizá, mira, por lo que yo vengo haciendo este año, o estas metas, estas proyecciones que me hice para este año que viene, seguramente no me voy a sentir tan mal delante de la presencia de Dios. Pero ¿por qué te sentías mal delante? ¿O por qué te sentís mal delante de la presencia de Dios si lo único que necesitas para estar bien es su gracia? ¿Por qué? Bueno, porque hay un evangelio que se te está olvidando en el corazón y que te tenés que recordar. Entonces, ninguna de las cosas que vos puedas hacer ahora como un hijo o una hija de Dios, ni en tu vida personal, ni en tu disciplina espiritual de leer, de orar la Biblia, de congregarte, ni en el servicio que vos puedas llegar a hacer a Dios, ni en la forma en la que vos puedas llegar a tratar a los demás y crecer en tu carácter, nada de eso te puede acercar ni un milímetro a Dios, porque nada te puede acercar más de lo que la cruz ya te trajo a sus pies. Entonces, cuando vos de repente arrancaste con todas esas proyecciones y esos planes y esas metas para el 2023, y ya capaz que para febrero pensaba pillar en alguna cosa, y ni te cuento para junio, julio que arranca el frío y ya no quiero nada con la vida. Y no me dieron vacaciones cuando quería y ya me siento muy cansado y muy estresado, entonces ya, ¿sabes qué? Tiré la toalla, hice cualquier cosa. Dios te ama profundamente y la muestra de su tremendo amor ya está en la cruz. Podemos mirar hacia la cruz para ver, saber su amor, recordarlo, predicarnos eso, decirnos, Facundo, Dios te ama. No importa en lo que cómo haya fallado esta semana o quizás las cosas que querías hacer que no lograste hacerlas. No importa que no hayas llegado a la perfección en la cual vos querías tener, porque Cristo ya fue perfecto por vos. Y eso nos lo tenemos que recordar. Nos tenemos que predicar a nosotros mismos una y otra vez. Otra de las razones, son todas parecidas, pero otra de las razones por las cuales nos tenemos que predicar el Evangelio a nosotros mismos es porque muchas veces nosotros dudamos del amor o la aceptación de Dios. Esto va hacia el otro lado. Esto va hacia cuando quizá no es que yo empecé a fallar con mis metas y las cosas yo me propuse y el servicio y esto y aquello, sino que quizá cuando nosotros llegamos acá a fin de año y así esperanzados, ¿cuántos desean ahí? Ay Dios, bueno, que este 2023 no... Veía unos memes, vieron que a mí me encanta seguir páginas de memes cristianos, me alegran un poco, aunque ahora ya también para arrancar el año me desinstalé Instagram y Facebook del celular y todas esas cosas, pero... tengo mis memes por ahí guardados. Y había uno, vieron que se usa mucho esa frase que dice, Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros, ¿no? Y había uno ahí que le decía, bueno, Dios ya demostré en el 2022 que soy tu mejor guerrero, así que ahora, no sé si me puedes pasar a un puesto administrativo o algo, porque ya estoy de batalla, ya está. Entonces capaz que uno dice, bueno, vamos a dar vuelta a la página, llegamos al 2023, a ver si este 2023 viene un poco más tranquilo. Y nos duró, no sé, que hasta el martes, no sé, nos dura.
Y después, porque el tiempo, la vida sigue y las complicaciones que teníamos no van a desaparecer. Entonces, qué fácil es durante el año también. En esto que nos ilusionamos quizá con un nuevo comienzo o con que las cosas podían ser diferentes. Comenzar a nosotros de a poco a empezar a dudar de ese amor de Dios. Comenzar a dudar de que Él realmente nos amó y nos ama hasta lo sumo. Como leímos hace un tiempo, ¿no? Cuando Jesús estaba ahí en esa última cena, contemplando todo lo que venía, teniendo a Judas, quien lo iba a traicionar enfrente de Él, dice que Él los amó y los amó hasta el fin. Y ese no fue el último día que los discípulos tuvieron una prueba ni un momento difícil. Por el contrario, muchas más cosas peores de las que habían vivido hasta ese momento vinieron por delante. Pero ellos tenían ese evangelio, esa buena noticia del amor profundo y eterno de Dios para recordárselos día a día. Y levantarnos en un día donde parece que todo nos viene saliendo mal. Donde parece que no sabemos ya cómo avanzar o hacia dónde ir. Y decimos, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué oro para que esto se termine en mi vida y sigue? Y podemos mirar al mayor recordatorio del amor y la mayor demostración del amor de Dios en nuestras vidas. Que es el Evangelio, es la buena noticia de que Cristo se hizo hombre, nunca pecó y por nosotros fue hecho pecado en la cruz, sufriendo el castigo de la ira de Dios por nuestros pecados, venciendo a la muerte. Y venció a la muerte dejándose primero vencer por ella para luego resucitar en victoria. Y eso lo hizo a un gran costo. Y también muchas veces, relacionado a lo que decía al principio, pero también muchas veces dudamos de nuestro valor. Y a veces también son por cosas que nos pasan, o son por cosas que no logramos hacer, o a veces acarreamos con algún trauma de nuestro pasado, acarreamos con quizás situaciones familiares, palabras que otros nos han dicho, problemas que hemos tenido en el trabajo, en la misma iglesia. Y empezamos a dudar de si realmente será que Dios me ama, si realmente esto será para mí. Y ese día, más que nunca, es importante que vos te prediques el Evangelio y te digas a vos mismo, Facundo, Dios te ama profundamente. Y vos ya sos un hijo de Dios, que antes estaba muerto, sus delitos y pecados, pero que ahora tiene vida. Y según la palabra de Dios también, según el Evangelio, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el que habita en nosotros, el poder del Espíritu Santo. Y es ese poder que nos promete las fuerzas para sostenernos en la peor de las pruebas, en la más fuerte de las tentaciones y para llenarnos de amor en el momento en el que menos amados y más solos nos sentimos. Predicate el Evangelio, recordate lo que Cristo ya ha hecho para ser lleno de fe en la gracia que está por venir. Creo que el domingo pasado les hablé un poco de esto, ¿no? De la gracia venidera, de mirar hacia la gracia pasada de Dios para llenarnos de fe en que la gracia de Dios no está en el pasado solamente. La gracia de Dios está en el próximo segundo para permitirnos respirar. Está en el día de mañana para levantarnos con gozo a trabajar en lo que no nos gusta trabajar, o hasta ir a trabajar con un esguince, o hasta para ir a hacer las cosas que nos esté tocando hacer, para obedecerle, para decirle que no a la tentación, decirle que no al pecado, porque eso no nos pertenece, porque hoy tenemos una nueva vida gracias al Evangelio que hemos recibido. A veces también nos pasa el otro extremo, que a veces nos sobrevaloramos y nos llenamos de orgullo cuando todo sale bien. ¿Qué pasa si de repente arrancás con un fenómeno y todo te sale bien? Qué fácil es recordar que eso también fue por gracia.
Qué fácil es envanecernos y enorgullecernos. Y ese día también necesitas predicarte el Evangelio y decirte, no soy nada por fuera de Cristo. Por fuera de la cruz no soy nada. Yo estoy en un plano completamente horizontal y estoy igual de cerca del trono de la gracia de Dios que todos mis hermanos, incluso aquellos a quienes no me trago mucho. Y también debemos, también nos puede pasar que durante este año a veces el pecado nos lleva a decir, a sentirnos mal y a demorar en volver a los pies de Cristo, ¿no? Pero a veces el reincidir en el pecado nos puede llevar a bajar el estándar de la perfección de Dios para aplacar nuestra conciencia. A veces nuestro pecado nos puede llevar a bajar el estándar de la perfección y de la ley de Dios para aplacar nuestra conciencia y decir, ¿sabes qué? No pasa nada, no es algo tan malo. Esto, bueno, yo qué sé, sí, vengo luchando con esto y algún día, Dios, pero no pasa nada. No, predicate el Evangelio, porque el Evangelio también nos dice de que si la solución para mi problema no fue una serie de pasos prácticos para tener una vida mejor y una vida santa, no fue leete este libro y tomá este examen y si lo salvás con más de 75 puntos, ahí vas a poder ser salvo, sino que el problema de mi vida requirió que Dios se hiciera hombre y viviera una vida en un mundo perdido y Él nunca pecara para ser traicionado, para ser entregado y para ser asesinado brutalmente, significa que ese pecado el cual yo quizá vengo acariciando y vengo diciendo, bueno, con esto no pasa nada, yo le entregué estas otras áreas de mi vida a Dios, pero esto, bueno, es como, yo qué sé, es lo que hay. No, predicate el Evangelio también en esos momentos, para ser recordado de la gravedad de nuestro pecado y por qué tenemos que huir de él. No bajemos el estándar de la perfección de Dios en este año. Y nunca olvidemos lo importante. Nos tenemos que predicar el Evangelio nosotros mismos constantemente, porque qué fácil nos es olvidar lo que verdaderamente importa. Olvidamos lo importante por la causa de lo urgente. Y a veces peor todavía, ni siquiera por lo urgente, a veces simplemente por entretenimiento. Es tremendo la historia del pueblo de Israel, la cantidad de veces que Dios le pidió que recordaran, que los padres les recordaran a los hijos, o que hicieran pequeños memoriales o monumentos que no eran para ser adorados, eran para ser recordatorios de la fidelidad de Dios. Y recuerden, y recuerden, y recuerden. Y no pasó ni una generación que vio los milagros y las tremendas cosas que Dios hizo en el desierto y en la conquista de la tierra prometida para que ese pueblo se olvidara y para que ese pueblo se alejara de Dios. Es más, los mismos que cruzaron el Mar Rojo sobre tierra seca. A los 3 días estaban queriendo rebelarse en contra de Dios y volver a Egipto. Entonces nosotros también necesitamos ser recordados. Y lo último, ya termino, bien rápido. ¿Cómo? ¿Cómo lo haces? ¿Es solamente pararte al espejo y decir, bueno, esto es lo que me anoté, lo que es el Evangelio, me lo recuerdo, Cristo murió? También, pero hay más cosas que vos y yo podemos hacer para recordarnos la esencia del Evangelio. Me llama mucho, ahora no tenemos tiempo para leerlo, pero anótense si quieren lo que están anotando ahí, Salmo 42. Salmo 42 es un salmo tremendo porque arranca diciendo, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás cabizbajo? Y es un tipo de oración que nosotros raramente hacemos. ¿Cuándo fue la última vez que vos te encerraste en tu cuarto y en vez de comenzar la oración, bueno, Señor, muchas gracias, quiero adorar, y sabes que tu corazón está pesado, está cargado, y vas a orar por esas cosas, pero primero arrancás? No, acá el salmista arrancó. La primera frase es, ¿por qué estoy tan mal? ¿Por qué estoy tan triste, Dios? Y nos falta tener esas oraciones también más sinceras, esas oraciones más a corazón en la mano, que podamos expresarle a Dios todo lo que estamos sintiendo, todo lo que estamos viviendo, para que luego ahí podamos experimentar el consuelo de Dios y el amor de Dios.
También tenemos que ser conscientes de detenernos a discernir o examinar nuestro corazón. Yo varias veces les he recomendado esto de tener una libretita, llámenle diario personal, llámenle lo que sea, ¿no? Es algo que para mí me ha sido de mucha bendición en muchos momentos. Y ahí simplemente poder escribir oraciones. Escribir las oraciones a veces para mí son de las mejores oraciones, porque son de las que uno, porque como las está escribiendo, son las que haces más lento. Y por lo tanto las pensás más y las sentís más. Y es como que mientras vas escribiendo cada palabra, lo vas sintiendo ahí. O también, ¿por qué no?, en eso, de una forma escrita. Digo una forma escrita porque a veces solamente pensándolo en la cabeza es algo que uno hace muy a la ligera. Pero esto de discernir nuestro corazón. Evaluar, preguntate a vos mismo, escribite ahí un título, ¿en qué aspecto del Evangelio no estoy creyendo hoy? ¿No estás creyendo en el aspecto del Evangelio de las malas noticias, de lo grave que es tu pecado y por lo tanto no te estás arrepintiendo? ¿No estás creyendo en el aspecto del Evangelio que nos recuerda que ya somos aceptados en Cristo y que no tenemos que hacer más nada, que no tenemos que trabajar para nuestra salvación, sino que nosotros le amamos y le servimos a Dios desde la nueva vida que Él ya nos dio y desde la gracia que tenemos en cada día ofrecida hacia nosotros? Nos tenemos que recordar el hecho de que somos amados por Dios a pesar de cualquier cosa que hayamos hecho. ¿En qué cosa hoy, un día que vos te sentís medio bajón, no le estás creyendo a Dios? ¿Qué promesas de Dios vos estás así arrugando en un papelito y tirándolas a la basura? Recordate eso, escribítelo una y otra vez. Y también y también otra cosa que ahora estamos empezando a hacer de a poco, que hacía tiempo que no tomaba tiempo para esto, y ahora también como algo familiar, es el memorizarnos versículos de memoria. A veces en nuestro tiempo de lectura, eso, que nos dijimos, no sé, me voy a leer 10 versículos por día, pum, lo leemos, oramos rápido y nos vamos. O voy a leer, no sé, un capítulo por día, o 2 o 3, o lo que sea. O ahora también que se puso de moda por la aplicación, la Biblia al final me la pongo en audio y pum, ya está. No es que esas cosas estén mal, hagámoslas. Pero ¿qué tal si le dedicamos un rato a encontrar un versículo? Un versículo en el cual quizá por una semana entera lo leamos una y otra vez. Y lo aprendemos de memoria. Y una vez que lo aprendemos de memoria nos proponemos durante el día recordarlo y releerlo. Y son formas para que el Evangelio y las verdades de Dios tomen raíces, echen raíces a nuestros corazones. Para que podamos tener ahora este año, proyectarnos un año donde nuestra meta principal sea el poder estar arraigados y cimentados en el amor de Dios y en su Evangelio. Para que no importa todas las otras cosas que vos y yo no podemos controlar de este año, podamos sí controlar el hecho de que estemos firmes, que el final de este año nos agarre firmes en su amor y en su gracia. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te alabamos, Señor, te bendecimos y te pedimos, Señor, que vos nos ayudes a recordarnos tu Evangelio. Ayúdanos, Señor, a que podamos amarte y a que podamos, Señor, buscarte en cada momento. Que cuando haya alguna cosa que no te creamos, cuando haya alguna cosa, Señor, que no estemos dejándonos llevar, Señor, por ti y guiar por tu Espíritu, nos sometamos a ti, Señor. Por favor. Te lo ruego, Señor. Obra poderosamente en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.